Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Yo soy Rocío, soy trabajadora social, funcionaria interina en la administración local, en los servicios sociales. Primero, perdonadme por la luz, que es noche cerrada, está medio lloviendo en Sevilla, que nos hace mucha falta, con lo cual estamos felices. Y es que no tengo otra hora para grabar nada más que esta, entonces a ver si ponemos un foco delante que se vea un poco mejor. Pero en otros vídeos. En este vamos a hablar del Código Civil. El Código Civil se modificó en 2021 con la Ley 8/2021 de modificación de la capacidad jurídica. Y hoy vamos a hablar de ese tema. El vídeo lo vamos a dividir en dos partes. La primera, que es la legislación, cómo se ha modificado, qué se ha modificado, el por qué, para llegar a entenderla. Y en una parte segunda os voy a contar un poco qué se hace en servicios sociales cuando aparece una persona que en principio no está en decisión correcta de tomar sus propias decisiones. Es decir, la persona parece que por algún aspecto cognitivo o cognoscitivo o psiquiátrico no está en condiciones ni en capacidad para tomar decisiones. Entonces, ¿a quién le sirve este vídeo? Eso es lo primero. A todo el mundo que le entre esto, que es el Código Civil. A todo el mundo que le entre el Código Civil, pues este vídeo le va a venir bien. Lo primero, yo tengo este Código Civil que es de la marca Aranzadi, que lo recomendé hace unos días por Instagram. Me gusta mucho porque como es así con anillas, pues esto se abre a las mil maravillas. Y aquí hemos abierto directamente por la parte que nos tocaría, que sería la parte de la discapacidad, que es, estamos hablando a partir del artículo 249. Para entenderlo mejor, os he hecho un pequeño esquema, por eso os voy a acercar la cámara, para que entendáis un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos con este tema. Así que vamos a acercarnos despacito para que lo veáis bien. Y bueno, el Código Civil. Cuando hablamos de la modificación de la capacidad jurídica, lo hacemos del Código Civil. Es evidente que el Código Civil se ha modificado y se ha modificado por esta ley. Es la Ley 8/2021 del 2 de junio de modificación de la capacidad jurídica. ¿Pero por qué ha llegado esto? Tenéis que tener en cuenta una cosa, siempre que hablemos de una modificación importante de una ley importante como es el Código Civil, lo vamos a tener que hacer porque ha venido algo de arriba. Cuando suponemos que es de arriba, suponemos bien, o viene de la Unión Europea o viene de derecho internacional, como es esta Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que creo que aproximadamente, creo que fue en el 2006 cuando esto se publicó. España lo ratificó un año más tarde, pero España tenía una dificultad, y la dificultad era que esta convención, en uno de los artículos primeros, al principio de la convención, te decía que la persona con discapacidad tenía que tener el derecho de decidir qué era lo que quería hacer con su vida, ¿no? La capacidad de decisión. El Código Civil, por aquel entonces, no respetaba esto porque lo que había era lo que la gente llamábamos todos, profesionales y personas y familiares afectados, la incapacitación. Esa palabra incapacitación lo que quería decir era que a la persona se le desotorgaba lo que era la firma, desaparecía, y esa persona ya no tenía capacidad jurídica para decidir, se incapacitaba legalmente y decidía otra persona por ella. Como eso no casa bien con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se hizo esta ley. Entonces, este sistema de ¿qué se ha modificado? Se ha modificado el Código Civil. ¿Por qué ley la modifica? Por la Ley 8/2021. Pero la Ley 8/2021, ¿de dónde viene? Pues viene de un requerimiento de la Convención para hacer cumplir la Convención que España ha ratificado. Esta trilogía de legislación, porque al final lo que tenemos es una ley básica y fundamental, que es el Código Civil, se ha modificado indirectamente por otra, es fundamental para entender las modificaciones. Hay gente que pregunta, bueno, ¿por qué se firma la convención en 2007 y hasta 2021 no se hace? Bueno, porque cuando se firma la convención siempre se le da un plazo al Estado firmante para que cambie su legislación y pueda entrar en totalidad la convención. Ese acto, cuando hablamos de derecho comunitario, de derecho de la Unión Europea, se llama acto de transposición, que es ese plazo, ¿vale? Ese plazo que se le da para que realmente puedas modificarlo. Entonces, se modifica y se modifica el Código Civil.
Realmente, si tú bicheas esta ley, la ley 8/2021, en el BOE, lo único que te dice es se modifica el artículo tal. Son modificaciones del Código Civil. Entonces, el Código Civil que yo os he enseñado de Aranzadís era un Código Civil ya actualizado, que al final es lo mejor, siempre y cuando teniendo en cuenta qué es lo que ha modificado esta ley, porque eso es importante para un tipo test. Entonces, dentro del Código Civil, la modificación más importante es esta que vemos aquí. Incluye 3 palabras. Ya desaparece el proceso de incapacitación y lo que aparece es que hay una serie de medidas de apoyo para poder tomar diversas decisiones las personas con discapacidad, pero lo van a hacer en 3 palabras fundamentales, es decir, esas medidas de apoyo tienen que velar por la voluntad, los deseos y las preferencias de las personas con discapacidad. Entonces, estas 3 palabras no casaban con el proceso de incapacitación antiguo, porque el proceso de incapacitación antiguo directamente lo que venía a decir era, bueno, esta persona no está bien para tomar decisiones y la toma su madre o su padre o su marido o su mujer. Era básicamente lo que decía. Ahora no. Ahora en ese proceso hay que tener en cuenta la voluntad, los deseos y las preferencias. En el Código Civil, las opciones que tenemos judicialmente de la capacidad jurídica, la modificación en sí, viene en el artículo 250. En el artículo 250 viene definido. ¿Qué viene definido? Bueno, en primer lugar viene definido lo que son las medidas de apoyo. Es decir, cuando la persona no está en capacidad jurídica de decisión, hay 3 medidas de apoyo, que son estas de aquí. Entonces estaría la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial. Vale, vamos a alejarnos para poner el trípode aquí y que lo podáis seguir viendo. Y volvemos aquí para explicar bien estas medidas, ¿vale? En primer lugar, el Código Civil toma como medidas de apoyo, las propias medidas de apoyo ya es una medida. Lo que pasa es que las medidas de apoyo y la guarda de hecho son medidas informales, que no hay un juez por delante. Esa es la diferencia con la curatela y el defensor judicial. Cuando se nombra un guardador de hecho, no se hace de forma oficial a través de un juzgado, pero sí es una forma legal de hacer las cosas. Entonces, fundamentalmente, la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial es lo que vosotros para la práctica tenéis que distinguir bien. ¿Por qué? Porque la legislación es clara. Si os cojo el Código Civil, en el artículo 250, que es este de aquí es donde nos aparece, mirad. Las medidas de apoyo de naturaleza voluntaria son establecidas por las personas con discapacidad, por las que se designa a alguien para prestarle apoyo. Pero este apoyo es sucinto, este apoyo no es un apoyo que tengan que tomar grandes decisiones, porque es una medida de apoyo informal, rápida. El guardador de hecho es también una medida informal. Es una medida informal que es cuando no haya una medida voluntaria. Es decir, cuando la persona con discapacidad no lo haya manifestado. Entonces, la diferencia entre las medidas de apoyo y la guarda es, ambas son medidas informales, no necesita un juez, pero la diferencia es que en las medidas de apoyo la persona lo ha comunicado, la persona ha dicho, oye, yo creo que no voy a poder hacer distintas gestiones y entonces pues mi madre me lo va a hacer por mí. Esa es la medida de apoyo. En el guardador de hecho es el que toma normalmente la iniciativa, ¿vale? Y es un apoyo que puede existir cuando no haya una medida judicial. Cuando no hay una medida dicha, pues aparece la figura del guardador de hecho. En servicio social, la figura del guardador de hecho está muy ligado con los temas de dependencia, los temas de discapacidad, es decir, cuando es sobrevenido. Las otras dos opciones que tenemos es la curatela y el defensor judicial. Hemos dicho que lo que tienen en común estas dos, la curatela y el defensor judicial, es que la nombra un juez, es una medida judicial. Entonces pasa por un proceso judicializado, evidentemente. ¿Cuál es la diferencia? Que en principio la curatela es una persona, un familiar, que se hace cargo de otro. El defensor judicial es alguien totalmente externo a la familia. Y esa externalización de la familia se realiza o bien, uno, porque no tenga familia, dos, porque la familia que tiene no se está haciendo cargo como debería de él. El defensor judicial puede ser puntual, que haya un defensor judicial puntual, o puede ser de manera continuada, ¿vale? Pero funciona el defensor judicial a nivel práctico cuando sucede esa circunstancia. Entonces ya os digo, las medidas de apoyo son medidas voluntarias, es que la persona decide, y existirían, digamos, como grosso grande estas tres, el guardador, la curatela y el defensor judicial.
Si os fijáis con lo que había anteriormente, es decir, como estaba el proceso de incapacitación, es que la incapacitación antigua lo que había era un tutor. Y el tutor tomaba todas las decisiones, evidentemente sin tener en cuenta la voluntad, los deseos y las preferencias. Por eso no cumplía con lo que dice la Convención. Ahora bien, ¿qué se hace desde servicios sociales? Mirad, cuando viene a servicios sociales una persona que tiene Alzheimer, que la persona ya no sabe muy bien qué es lo que está firmando, al final le firma un hijo, una hija o el marido. Y eso es una figura del guardador de hechos. El guardador de hechos en la Junta de Andalucía está tipificado con un formulario que ellos tienen con su loguito de la Junta y que la persona indica, pues, imposibilidad de firma, ¿vale? Tiene una opción que es ¿por qué no ha firmado la persona? Porque ha firmado un guardador de hechos. Y generalmente se firma por eso. La mayoría de los casos, por ejemplo, pues viene al servicio social y la persona pues no se puede desplazar, o no está bien cognitivamente, pues firma un familiar por él y ya está. Es el familiar que le está prestando cuidado. ¿Qué ocurre cuando la persona no es capaz de tomar decisiones y no le sirve la figura del guardador? ¿Por qué? No le sirve porque ya tiene que tomar una serie de decisiones y una serie de circunstancias más complicadas, como puede llegar a ser un ingreso involuntario. Entonces, en ese momento hay que decirle a la familia que inicie el procedimiento de modificación de la capacidad jurídica. Se le explica que tiene que ir a fiscalía, que tiene que rellenar una serie de formularios y que pasa por un proceso judicializado. Esto se le hace mucho hincapié porque, hombre, al fin y al cabo va a pasar por un forense, va a pasar por una vista, al fin y al cabo es como una especie de juicio en el que se va a determinar si la persona, si se nombraría una curatela o un defensor judicial. ¿De qué va a depender? Bueno, de que la familia le atienda o no bien y vele por los intereses. Cuando hay una curatela, el familiar o la persona que es el curador o curadora tiene que velar por los intereses, tiene que velar por estas tres palabras, por los deseos, por la voluntad y por las preferencias de la persona con discapacidad. Cuando actúa en servicios sociales y lo hace de manera la más eficaz posible y de manera que es que si no la persona se encuentra en una situación de desprotección, cuando la persona no tiene familia. Entonces, si viene un caso que hay que tomar una decisión, que la persona no está bien para estar en el domicilio, por ejemplo, hay que internarla y la persona dice que ella no quiere, pero se sabe fehacientemente que esa persona no está en capacidad de tomar su decisión, pues entonces se inicia ese trámite. Entonces, claro, la complejidad de aquí y la complejidad que tiene trabajar en servicios sociales es realmente, ¿cómo sé yo que esa persona necesita la figura de un defensor judicial para velar por sus intereses porque no es capaz de, por sí misma, saber cuál es la mejor decisión? Bueno, generalmente por procesos cognitivos, es decir, de enfermedades y patologías que la persona cree está bien, pero que tú realmente sabes que no lo está. Entonces, pues por ejemplo, un posible caso, una persona que viva sola, una señora mayor, 74 años por ejemplo, con una enfermedad de Alzheimer, que ella cree pues que está estupendamente en su casa y que está estupendamente tratada, y que encima empieza a no dejar visitar a los hijos, a cogerle manía a la vecina, se encierra en casa, se cae, no hay nadie que la pueda atender, esa persona no está para estar sola. Y si no está para estar sola y no tiene familia o hay una conflictividad dentro de la familia, lo mejor es que un juez tome una decisión sobre esa persona. Este tema es bastante complicado y habría tantos casos como posibles situaciones. Como entenderéis, no os puedo contar ningún caso concreto porque puede venir alguien que reconozca su historia y eso pues no es ético ni tampoco legal por la protección de datos. Entonces, os diría eso, casos concretos sobre todo de personas que no tienen familia y no tienen capacidad jurídica para tomar una decisión. O personas que sí tienen familia, pero sabemos que la familia va en contra de estas tres palabras, va en contra de sus intereses, de sus deseos, de sus voluntades. Esa persona se está aprovechando de la otra, ¿vale? Un matrimonio que está viendo claramente que lo quiere retener pero no lo está cuidando bien. Hay una situación incluso de negligencia. Cuando hay una situación que hay una familia totalmente normalizada y que la familia va a decidir por él, pues lo que se hace es que la familia acude a fiscalía y directamente la familia lo gestiona con el juzgado. ¿Cuándo actúa servicios sociales? Cuando la persona no tiene familia o cuando la familia está en su propia contra. Entonces, de oficio, los servicios sociales mandan un informe, lo mandan a la fiscalía, lo manda al Ministerio Fiscal, que es la fiscalía, indicando la situación. Y entonces es el Ministerio Fiscal de oficio quien inicia ese procedimiento. Tenéis que tener en cuenta que aquí
Dentro de la modificación de la capacidad jurídica y dentro de servicios sociales, para los trabajadores sociales lo que es fundamental son los informes sociales. Lo llegan a pedir en cualquier tipología. A mí me han pedido ya unos cuantos. Incluso te mandan como una carta que se la mandan al familiar que le dicen que puedes entregar un informe social o bien el último informe de la situación de dependencia, que es el que se hace en el procedimiento PIA, que es el último procedimiento por el que se elige prestación. Daros cuenta que ahí lo que va es el único diagnóstico social que hay dentro del procedimiento de dependencia es en el PIA. Entonces ese es el que te piden que entregues. Nunca se le entrega a la familia, ¿vale? Nunca. Siempre lo que se va a hacer es que se va a entregar directamente a los juzgados. Ellos te van a indicar el email o el sitio donde lo tienes que enviar y si no por registro y punto. Recapitulamos. El Código Civil se ha modificado porque España se ratificó para participar en la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. Eliminaron lo que era el procedimiento de incapacidad y lo dejaron con lo de las medidas de apoyo. Las medidas de apoyo habría como dos: las voluntarias y la guardia de hecho, que son medidas informales que la familia y la persona con discapacidad deciden en unos contextos normalizados y en unos contextos donde la persona con discapacidad es capaz de dar su opinión. Cuando la persona no es capaz de dar su opinión, es un juez quien tiene que dictaminar qué persona es la adecuada para velar por ello. Y hay dos opciones: la curatela o el defensor judicial, entendiendo que el defensor judicial es alguien externo que va a velar por esa persona. Cuando hablamos de velar por la persona es cumplir con la voluntad, con los deseos y con las preferencias. Todo esto aparece a partir del artículo 249 y se define en el 250. Cuando a servicios sociales llega una persona que no es capaz de firmar, generalmente en procesos sencillos como es la dependencia, cuando la situación está normalizada, firma la guardia de derecho en un modelo tipificado. Pero cuando vemos que la persona no está en capacidad de tomar sus propias decisiones, no tiene familia, o la familia tiene, pero la familia sabemos que no está velando bien por sus derechos, no está velando por cuidarlo, no está atendiéndolo como debería, se manda de oficio un informe a la Fiscalía y el Ministerio Fiscal inicia de oficio el procedimiento de modificación de la capacidad jurídica. En ambos procedimientos, tanto si es servicios sociales quien da la voz de alarma como si es la familia, le pueden requerir a servicios sociales un informe social. Ese informe social a servicios sociales es fundamental que esté tipificado según te digan en el ayuntamiento donde residas. Te digo el ayuntamiento o diputación porque van a ser los servicios sociales comunitarios o de base los que van a hacer ese informe. Ese informe nunca se le da a la persona en mano porque imagínate que va en contra de los intereses de la persona. Si tú ves que la familia no le está cuidando bien y tal, tú no vas a hacer un informe que tu valoración sea positiva. No, va a ser negativa. ¿Vale? Entonces tengan cuidado con eso, que los informes no se dan. Si os digo que si vais a entrar próximamente a servicios sociales o habéis entrado no tenéis ningún caso de esto y os llega de repente, stop, tranquilidad, no hacer nada. Y fijaros, antes de nada, antes incluso que hay mucha gente que me escribe y yo le digo, oiga, en mi ayuntamiento se hace esto, pero yo he pasado por 5 y en cada uno al final funciona de una manera. Siempre es mejor, siempre que busquéis a un compañero o al jefe de servicio que os eche una mano, porque os van a echar una mano seguro, porque hay un montón de buena gente trabajando en los servicios sociales, o al menos yo en este último, que este sí que he tenido yo suerte, estoy encantadita. Así que si alguna compi me ve, un montón de besitos, que ya sabéis que estoy súper contenta de estar con vosotros. Y este es un poco el resumen teórico-práctico de la modificación de la capacidad jurídica. Si os gustaría, ahora que tenemos pizarra, algún artículo específico, sobre todo temario común, dejármelo en comentarios porque lo veremos próximamente. Bueno familia, no me quiero extender más, muchísimos besos. Cualquier duda o consulta lo debatimos y lo hablamos en comentarios. Que os vaya súper bien y mucho ánimo a todos.